Bienvenidos una vez más a este Club de Lectura y Promoción Literaria del proyecto Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia. Agradecemos al Ministerio de Cultura, al Programa Nacional de Estímulos, de donde salió esta convocatoria, las becas para la producción de bienes y servicios creativos y culturales innovadores, de las cuales nuestra corporación ha resultado ganadora. En el día de hoy vamos a contar con dos escritores que forman parte también, vienen de formar parte del taller de escritores Entre Letras. Les recuerdo que el taller lleva 40 años también trabajando ininterrumpidamente. Saludamos a todos los espectadores, muchísimas gracias a ustedes por compartir, por visitar nuestra página, por visitar nuestras redes sociales. Recuerden, todos estos programas, también si tienen inquietudes, si tienen preguntas, si necesitan nuestros servicios, los pueden consultar en la página www.entreletras.com.co. De igual manera nos pueden escribir a Facebook en CC Entre Letras o en Twitter e Instagram a @CC Entre Letras. Vamos a ir a estudio, en donde vamos a tener la presencia de Roberto Sanabria García. Él es villavicense, es escritor, administrador de empresas y gestor social. Roberto formó parte del taller de escritores Entre Letras, en donde llegó con una historia muy personal, una historia que había vivido, de la cual fue protagonista, y de allí nace la historia con la que forma parte de este proyecto. Se llama Mal Adentro, entre columnas y montañas. Ya Roberto nos va a contar un poco más acerca de esta experiencia. Y junto a él va a estar una escritora, ella es licenciada en Ciencias Sociales, se llama Yormari Rincón Parra, es nacida en Villanueva Casanare y ha formado parte también del taller de escritores de Entre Letras, y a través de ese proceso ha publicado 2 libros individuales que se llaman El amor de Gabriela y otros cuentos y Hombres sin rostro. Y recientemente un cuento suyo fue incluido en una antología que publica la Corporación Entre Letras, que se llama Continuidad del Horizonte. Junto a ellos va a estar el maestro Henry Benjumea Yepes, es filósofo, historiador, fue director del taller de escritores y fue el maestro de estos 2 escritores que hoy están presentando sus libros. Y también va a estar Jaime Fernández Molano, director de la Corporación Entre Letras. Con ellos vamos a tener una charla muy amena, vamos a conocer un poco más de sus historias para compartirlas con todos ustedes. Entonces vamos a ir a estudio con ellos, adelante, y ustedes, por favor, visiten nuestra página www.entreletras.com.co. Adelante en estudios. Bueno, estamos en uno más de estos programas, gracias Orlando, sobre el tema Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia. Y para esta ocasión, pues como ustedes saben, el espíritu de estos programas es tener los contactos directos con los escritores que han, bajo el sello editorial de Entre Letras, han publicado algunos de sus libros. Tenemos a Yormari Rincón Parra y a Roberto Sanabria, ambos escritores que han publicado en este sello. Y en esta ocasión, pues, para el proyecto en sí, tenemos El amor de Gabriela y otros cuentos de Yormari Rincón Parra. Igualmente, Hombres sin rostro. Todos son cuentos, ella es una narradora nata, está escribiendo también una novela, pertenece al taller de escritores, eso ya lo reseñaron en su momento. Y tenemos a Roberto Sanabria García, que si bien es un muy buen administrador de empresas y un gestor social, pues se ha descubierto como escritor hace mucho tiempo. Es un hombre que le interesa muchísimo siempre narrar historias, contar historias, encontrarlas en cualquier calle, en cualquier lugar. Y así como lo hace Yormari, que es encontrando esas historias de amor, esas historias que ha recogido a través de su vida, esas vivencias. Roberto tuvo la ocasión de encontrarse, bueno, primero con estos cuentos, cuentos de tres tipos de cuento. Participó en este colectivo
junto con Enrique Torres Quevedo y con Eduardo Espinel Riveros. Pero el libro del proyecto del que vamos a hablar hoy es Mal Adentro, entre columnas y montañas. Una historia bastante dura, complicada, difícil. Roberto estuvo en la cárcel, como el 110% de la gente en su momento tuvo que decir que era inocente, pero como casi muy poco porcentaje realmente resultó que sí era inocente y pagó cárcel de una forma pues que tiene que ver mucho con la justicia de este país. Y de ahí salió este relato, salió del alma, salió del destrozo moral, salió de esas vivencias terribles de las cárceles colombianas. Esto tuvo una curaduría del maestro Henry Benjumea, por eso está con nosotros. Igualmente leímos juntos, compartimos esas vivencias, le dimos palo como a todos los amigos del taller. Bueno, Yormari no se ha salvado de eso, no está Nayi, que es otro que es bueno para eso, pero creo que así se van construyendo, digamos, no las historias ya, sino se van construyendo los textos. Y entonces por eso está también nuestro querido maestro Henry, que conoce bien especialmente el trabajo de Roberto, pero también el de Yormari. Hemos estado leyendo y hemos estado tras bambalinas con estos dos escritores. Entonces pues le doy la palabra a Henry como para que nos cuente inicialmente cómo ha visto estas narrativas de estos dos escritores y cómo podríamos verlos dentro del contexto de la literatura regional. Gracias, Jaime. A mí me impresionaron y me agradaron las historias porque son dos narradores con una potencia y una fuerza y una ansia de búsqueda muy grandes. En el caso de Roberto, que estuve más próximo a la creación de su libro y a la edición, después de esa experiencia, ese libro es como una reconstrucción total y digamos que ponerse como a paz y salvo con la historia para poder reiniciar un nuevo camino y un nuevo proceso. En el caso de Yormari, pues es también una prosa que pretende dar cuenta de nuestra historia, de la historia del ser humano y de la historia de la región. Entonces, ha sido una buena decisión, Jaime, incluirlos en este trabajo de Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia. Bueno, primero, por supuesto, nuestra querida ama que está aquí con nosotros y que realmente ha sido un proceso bien interesante. Yo creo que Yormari, como creo que, digamos, la representación de las mujeres, tengo que decirlo, así como negociar con una mujer es más difícil que con un hombre, pienso yo, la disciplina de una mujer es una cosa impresionante. Mucho más de cuando se deciden, son mujeres que son unas valientes, unas tenaces, y esa disciplina tan tenaz, ese empeño, y además en un silencio absoluto. Yo le escribo 20 párrafos y ella dice, ok, bueno, no más, nada más. Pero cuando hay que llevar la tarea, la hace. Ella vive en el Casanare, imagínese, son como 3 o 4 horas, no sé. Yo le decía, tiene que estar a las 8 de la mañana, me dijo, entonces me toca levantarme antes de las 4 de la mañana, y es así. Tenemos el taller de escritores y es la única persona que viene desde otro departamento todos los sábados a asistir al taller. Y es una de las alumnas insignes, además, y sobre todo con esa disciplina y ese empeño dijo, voy a escribir estas historias y después voy a escribir el libro, y ahora está escribiendo la novela y seguramente que vamos a sacar la novela también. Entonces es un ejemplo de verdad de esa disciplina, de ese rigor, porque ella ni siquiera, ella es profesora, ella es maestra, pero es de sociales. Cuéntenos digamos, para esta audiencia amplia, vale la pena, antes de que se me olvide, decirles que hay textos que van a leer Roberto y que va a leer Yormari, así como todos los escritores, en un enlace distinto, en una grabación adjunta, porque esto pues va a estar en la página de Entre Letras.
por eso no vamos a leer textos acá, sino vamos a hablar en dos sentidos. Uno, cómo es ese primer contacto con la literatura, cómo llega a la literatura y cómo empieza a construir su mundo literario, para cada uno de los dos la pregunta. Y luego vamos a hablar ya específicamente en una segunda parte independiente ya de los libros, cómo fue el proceso de los libros. Entonces, la palabra. Bueno, sí, digamos que yo pienso que el acercarse al mundo de la literatura necesariamente ocurre y es mucho más productivo si pasa en los primeros años de vida del ser humano. Y en el caso mío, pues tuve una madre que, sin ser una persona con mucho estudio, siempre me acercó a los libros, me regaló libros en la medida que pudo, y además vi el ejemplo de ella pues leyendo siempre. Entonces es como el primer acercamiento que existe en ese sentido. Y pues de ahí en adelante, digamos, como el descubrir uno mismo ciertos libros que lo impactan lo meten a uno en ese mundo, ¿no? Yo leía mucho desde adolescente porque y todavía soy muy tímida, entonces prefería meterme a la biblioteca del colegio y leer los pocos libros que había a hacer otras cosas que hacían pues las niñas de mi edad. Entonces pues fue como por ahí el asunto. Bueno, como siempre ocurre en los escritores, o como casi siempre, su primer contacto es con la lectura, por supuesto. Pero ¿cuándo decide o cuándo se da esa primera escritura, ya la creación suya? Bueno, yo siempre escribía, es decir, cuando uno lee generalmente tiene que empezar a escribir. Hay en algún momento que toma esa decisión de escribir, y en un principio pues creo que los adolescentes escriben para sí mismos, para sacar cosas que tienen dentro, etcétera. Entonces, desde la adolescencia, claro, ya después empiezo como a pensar en que mis escritos en algún momento tienen que ver la luz, o sea, que por lo menos alguien más aparte de mí los lea. Entonces, yo empecé a escribir historias de mi pueblo, de cuando inició, de lo que yo escuchaba y de lo que recordaba. Entonces ahí empezó como el asunto de escribir. Pues uno en el mundo de la docencia también vive muy ocupado, y por ahí esos escritos iban como a parar por ahí a las gavetas, pero finalmente ya como un poco más descansada ya de la crianza de los hijos, que empiezan su estudio en la universidad. Entonces pues ingreso por primera vez en un taller virtual con una fundación de Bogotá, pero después me encuentro en un periódico con el aviso del taller Entre Letras de Villavicencio. ¿En qué año se acuerda? Eso hace como unos 5 años más o menos. Inclusive no fui yo, mi esposo lo encontró y me dijo, mire, o sea, interesante esto, es allí en Villavicencio, y pues como él sabe que yo escribo, entonces nada, pues me comuniqué, me inscribí con mucho miedo, porque claro, yo decía, no, eso, mejor dicho, para entre grandes por allá escritores, y yo tan novata en esto, y nada, me escribí y me recibieron. Entonces, en este momento creo que soy una de quienes asistimos, que estamos vigentes, soy de las más antiguas que quedamos asistiendo al taller. Bueno, ya tenemos como ese primer contacto. Me gustaría también que Roberto nos hablara de eso. Luego me gustaría que el maestro Henry nos comentara un poco sobre la obra de Roberto, y así continuamos, porque la siguiente pregunta, Yormari, va a ser sobre ya cuándo empieza a ver que hay que construir un libro, ¿sí? Pero entonces, Roberto. Gracias, Jaime. Estaba recordando que yo empecé a leer un poco tarde, como a los 17 años tal vez, y quien me inspiró a empezar a leer fue un tío que quise mucho, Humberto Merchán, que ya murió hace muchos años, porque estaba yo recién llegado a Bogotá del colegio, cuando terminé mi bachillerato, entonces llegué a estudiar a Bogotá, y yo descubrí a mi tío, no lo conocía, me lo presentaron cuando yo tenía 17 años, y él fue el que me dijo, mijo, tú deberías empezar a leer buenos libros, porque pues ya estás aquí en Bogotá y es importante, vas a estar en la universidad, y por ahí empezó como el gusto por la lectura. Los primeros libros me los pasó él, eran unos libros de la historia del llano, incluso me pasó unos libros de Silvia Ponte que me cautivaron muchísimo, y me gustó mucho ese relato
que tenía la maestra Silvia, y otros libros. Y por ahí luego me fue pasando otros libros ya de literatura universal, de unos autores europeos, me acuerdo mucho de Hermann Hesse y de Heinrich Böll, no sé si se pronuncia así, o Böll, el alemán. Entonces por ahí empecé a adentrarme poco a poco en la literatura. No escribía, y recordé hace un momento cuando empecé a escribir, fue justamente a raíz de una decepción amorosa, que si mal no estoy, creo que fue Henry. Fue Henry el que me dijo, hermano, escriba, la escritura libera fantasmas. Esa frase siempre la tengo presente. Entonces empecé a escribir lo que estaba sintiendo a partir de una escritura automática. Entonces yo le dije, ¿pero cómo escribo? Me dijo, no, escriba lo que sienta, lo que le vaya llegando a la cabeza, escríbalo. Entonces yo, pues un día hice el ejercicio, me senté frente al computador y empecé a escribir todo lo que sentía, ¿no? Maldiciendo mucho al comienzo y luego haciendo muchas preguntas. Y fue saliendo pues un relato, obviamente sin ninguna corrección ni nada, simplemente lo que yo estaba pensando, y empecé a sentir que eso me ayudaba en mi proceso de terapia interna, personal, íntima, y entonces así lo hice como unos 2 meses tal vez, y de eso salieron, no sé, 100 páginas tal vez, en que yo casi a diario me sentaba y escribía lo que estaba sintiendo. ¿Y eso se lo mostró a alguien o lo toma tiempo? No, todavía está por ahí guardado, pero fue mi primer acercamiento como con la literatura. Entonces yo dije, me gusta esto, porque sentía, me quedaba un poco más liviano, como más descargado después de escribir, y guardaba celosamente esos textos que por ahí deben estar todavía. Y así fue que empecé ese fue mi acercamiento como a la escritura. Ya después vino el taller de escritores, y ya pues vienen ahí otras cosas que me fueron enseñando en el taller. Hacemos por metodología, entonces, ¿cómo entran ya al libro? Y luego, maestro Henry, para que nos hable sobre el libro de Roberto, ¿cómo entra ya a hacer el primer libro? Bueno, ya en el taller entonces pues empezamos, digamos, a afinar, digamos, el lápiz, a recibir críticas buenas y malas, pero en términos generales mis escritos tenían buena aceptación, inclusive de parte pues de Nayib. Entonces pues uno dice, voy como bien por ahí, porque generalmente uno tiene como mucha inseguridad. Creo que siempre se va uno a sentir inseguro con lo que escribe. Es decir, uno no dice, uy, es que ya escribí 14 cuentos, entonces ya soy el super escritor, ¿no? O sea, total. Entonces, bueno, pues yo era soy todavía muy juiciosa con la escritura. Me ejercitaba con mis tareas del taller, y bueno, en un momento dado dije, voy a cerrar aquí el ciclo de estos cuentos que tienen que ver exclusivamente sobre mi pueblo, que era lo que yo estaba escribiendo. Tenía 14 cuentos y dije, hasta ahí paro y voy a salirme de esa temática. Entonces pues le presenté mis escritos, que en un principio pues como que no me tenía mucha fe, no sé, yo tenía como cierto temor. Y finalmente pues eso se llegó a esa primera publicación, ¿no? Que fue El amor de Gabriela, ¿no? Y yo digo, pues es mi primer hijo literario, y bueno o malo, pero yo lo quiero mucho porque es mi primer hijo. Perfecto. Ajá. Roberto. ¿Cómo me acerqué a la escritura de este libro? Bueno, realmente... ¿Del libro que se llama? Mal adentro, Exacto, entre columnas y montañas, que es el libro de relato. Pues realmente, como lo decía hace un momento, fue también la manera de exorcizar en ese momento todo mi terror y todo mi miedo cuando empecé esta experiencia injusta pues de estar en la cárcel. Y de hecho empiezo a escribirlo a las 3 horas de que me detienen. El libro arranca con ese primer grito desesperado mío, cuando me veo en una celda de 3x3, en una situación muy, muy difícil, y yo dije, me va a enloquecer acá, y lo que hice fue acordarme de que la escritura libera fantasmas. Entonces dije, tengo que escribir, y empecé a escribir ahí en la celda, en un cuaderno que tenía con un esfero, y obviamente pues todo eso sufre un proceso de edición, pero
pero era la manera en que quería espantar todo el miedo y todo el terror que estaba sintiendo en ese momento. Y a partir de ahí, durante los 7 meses y medio que duré pues, preso, tuve la disciplina de escribir cada 2 días, cada 3 días de lo que me pasaba, de esos días en que pasaban cosas unas veces terribles, otras no tanto. Entonces tuve esa disciplina y eso me ayudaba a llevar los días de manera más tranquila, y a partir de ahí fue que todos esos textos escritos a mano, unos a lápiz, otros con esfero, de diferentes colores porque a veces no tenía, entonces pedía un esfero y me conseguían uno rojo, uno azul, entonces los textos originales están en diferentes colores y a lápiz, y luego ese fue el insumo del libro. Saltemos un poco para cómo decidió hacer el libro. Yo estaba en el taller de escritores, ya llevaba como, los textos estaban allí inéditos, escritos a mano, bueno, yo los había pasado a computador, y en un ejercicio del taller, que era un ejercicio de caracterización de personajes. Entonces, claro, yo en el libro... Era con Henry, ¿no? Con el sí, maestro Henry. con Henry y Nayib. Entonces, un ejercicio era, describan un personaje. Entonces, yo en el libro, en el relato, hablo de varias personas que conocí estando en la cárcel. Entonces, llevé uno de esos personajes y leí el texto. Entonces, pues hubo buenas críticas en el grupo, y entonces me dijeron, ¿y ese texto, y ese señor usted lo conoce y tal? Yo le dije, sí, es un personaje real, lo conocí, ¿en dónde? Entonces les comenté, tipo que conocí en la cárcel. Dijeron, ¿y tiene más textos como ese? Le dije, claro, un montón. Entonces Henry y Nayib me dijeron, ¿y pues por qué no hace un libro de eso? Yo al comienzo dije, no, porque es una experiencia dolorosa y tal. Me dijeron, no, pues es que pues tiene que volverla literariamente claro. Rica. Y me acuerdo mucho que Henry me dijo, escríbame un texto que me haga llorar, pero que no sea llorón. Me acuerdo muchísimo sí, de esa frase. Porque al comienzo yo dije, pero es que ahí en esos textos hay mucha lamentación mía, mucha maldiciendo y cogiendo a patadas las cosas de lo que me pasaba en el día, pero también había momentos, como los hay, de reconciliación, de agradecimiento incluso por estar en esa experiencia. Entonces, cuando Henry me dijo eso, escriba un texto que me haga llorar, pero que no sea llorón, esa fue como la ruta. Ya van 2 frases duras. Claro, que eso le queda a uno ahí marcado, ¿no? Entonces, a raíz de eso, fue que ya tomé la decisión de decir, bueno, vamos a coger este texto, y pues lo cogí todo y empecé a limpiarlo, como se usa el término, limpie el texto, quite frases muy crudas o muy lloronas y vuelva a las frases mucho más, incluso poéticas, o un relato más humano, más profundo. Y creo que fue por ahí el camino que tomé. Por supuesto, luego hicieron muchos ajustes, ¿no? Es bien curioso, de pronto, de los pocos, bueno, no de los pocos, pero sí, digamos, de los que hay que comentar, como uno de los textos que llegó a ambas manos simultáneamente, ¿no? A las mías y a las suyas, al ojo y a las manos de Henry y mías, que usted simultáneamente trabajamos sobre ese texto, y nos parece pues muy curioso y muy, digamos, porque en muchas ocasiones Henry es el tutor, digamos, o Nayib o yo, pero en este caso lo cogimos y pues por eso fue un poquito más doloroso también, porque fue pata y puño por todos lados. Pata y puño. Entonces, sí. Henry, ¿cómo vio el...? Nada, que me hace acordar aquí de esa época del taller en donde el los implacable participantes escribían y leían por puro placer, que había allí unos personajes famosos, Roberto, Omar, Espinel, Eduardo, Wilson Ladino, y que decían que estaban muy contentos con el taller porque era el único taller literario donde no hay que leer ni escribir. Claro, porque era una diversión, y entonces a raíz de la lectura del libro, de los textos de Roberto, descubrimos que ahí había una beta, una cantera que había que transformar y que había que trabajar, lo cual lo hizo con mucho juicio y salió ese resultado del libro, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Mal Adentro. Mal Adentro, que es un libro recomendable, lo recomiendo para leerlo, para que se sienta la fuerza
de esa escritura que duele y que exorciza al mismo tiempo. Que hace llorar, pero no es llorón. Que hace llorar, pero no es llorón. Sí. Mostremos la carátula un poquito porque este fue un proceso que también me pareció muy bueno, y eso tiene que ver exactamente con Diego Torres, que creo que se tomó la... o sea, yo le dije, hermano, mire a ver cómo resuelve, pero toca sacar al estilo mío. No Le dije, sabía. Roberto, no sabía esto, ¿cierto, Roberto? No sabía. Le dije, hermano, mire a ver, para mañana necesito la carátula, mire a ver cómo soluciona, hermano. Y ese le daba vueltas y no me gusta. Entonces cuando me llegó con esto, y después, mucho tiempo después, no me tocó tomarme una foto a mi hermano y ponerle una mariposa. No tenía Pero ni quedó idea. muy, sí, imagínese. No sí. tenía ni idea. Entonces Hasta hoy me es entero. una anécdota muy interesante esa. Claro, ahí entra Sí, el exacto. Entonces es muy, Qué bien. muy bueno. Bueno, lastimosamente el tiempo apremia. Pasemos al texto al segundo texto de Yormari, como después de haber publicado El amor de Gabriela, cómo llegamos al hombre sin rostro. Bueno, Hombre sin rostro es mi segundo libro. Ya de ahí en adelante, digamos que uno como que empieza a escribir con mayor disciplina, a diario. Y bueno, yo sigo escribiendo como siempre lo he hecho desde que hice la primera publicación. Realmente escribo casi todos los días. Fui escribiendo unas historias, digo yo, que son mucho más cortas y como más ágiles. Si yo comparo mis dos publicaciones, digo que mi primer libro de cuentos fue cocinado con leña, y este fue cocinado como a gas, no sé, fue más rápido, y realmente fue muy pronto después de la primera publicación. Entonces ahí pues es de una serie de personajes anónimos ahí, del taxista, de la peluquera, sí, son Por eso el título, ¿no? cuentos Hombre muy sin breves, rostro, sí, ¿no? o sea, como personas anónimas, ¿no? Que andan por ahí sin quien cuente sus vidas. Bellamente ilustrado por uno de los ilustradores de cabecera, o mejor, de los pintores de cabecera, no es ilustrado, tomamos de Elber Ortiz, y bueno, realmente sí fue un libro mucho más elaborado, mucho más, digamos, como en una etapa distinta. Y en ese sentido, pues esperamos que ya la novela sea cocida en electromagnética, no sé qué cosa, ya no, ni leña ni gas. Y bueno, nos parece muy interesante. Recordemos que vamos a tener en otro enlace lectura de textos de estos dos escritores, como de todos los que hemos pasado por acá. Y también en el enlace en la página www.entreletras.com.co. Esa es como la parte que queremos comentarles. Ustedes ya saben, este logo que tengo atrás, que habla de los 40 años de Entre Letras, que estamos, digamos, celebrando botando la puerta por la ventana, y en este caso la puerta es de entrada a ser, gracias a la beca del Ministerio de Cultura, la primera editorial con plataforma digital en Orinoquia y Amazonia. Bueno, alguna otra cosa que quede pendiente como en el tintero tenemos como un minuto para que cada uno nos diga cómo se ha sentido, cómo les parece, cuál es el proyecto. Si Roberto, me parece que últimamente no ha perdido un poco esa rigurosidad, no sé si necesite estar otros días por allá en cierta experiencia para volver a narrar. Bueno, ya por lo menos se dejó la barba, entonces me preocupa. Bueno, cuéntenos, Roberto. No, sí, lamentablemente hace rato ¿No está en la no cárcel? escribo. Por ahí escribí unos cuentos hace unos 2 años. Me hace mucha falta escribir, pero la verdad es que el último trabajo que tenía, con el que me gano la vida, pues me hace escribir mucho, pero informes, proyectos, pero Además no, con alemanes, ¿no? sí, Que es una además cosita brava. con los alemanes, que son muy estrictos. Entonces me ha faltado tiempo, porque yo sí creo, y lo recuerdo mucho en el taller, que la literatura exige
mucho momento de soledad, de quietud mental. Y cuando uno no tiene esa posibilidad es muy difícil, o por lo menos a mí me cuesta mucho que me salgan las ideas y las pueda escribir tranquilamente. Pero cuando uno está todo el tiempo en pos de algo que lo consume a diario, pues yo no lo logro. Entonces, por eso no he podido volver a escribir, pero me hace falta. Tengo la intención de escribir una novela antes de que me muera, porque me parece que la novela es de lo que decían Gana. Hola, bonito título, antes de que me muera. Antes de que me muera, título. puede ser. La novela Gana por decisión y el cuento por nocaut, me acuerdo esas frases Sí, claro, del taller. Entonces quisiera escribir una novela, así que ese es el propósito, espero lograrlo y encontrar el momento para hacerlo. Yormari, para cerrar. Bueno, yo estoy ahí en el proyecto de mi primera novela. La primera parte o los primeros 14 capítulos ya los revisó el maestro del taller. Me dio una buena calificación por el momento. Y estoy en el resto, ¿no? Ahora el reto, el título es Música para un bolero. Y el reto es, digamos, no bajarle a la calidad, porque es que ya el maestro del taller me dijo, los primeros capítulos están muy buenos, pero de ahí no puede bajarle el ritmo, la calidad, ni nada, ¿no? No puede decepcionar, entonces pues ahí estoy en eso. Y si le digo eso, Nayib, le digo yo, pero vamos. Y si quiere seguir en el tren de Entre Letras, pues le toca seguir así, con la vara bien alta. Y yo sé que lo va a hacer porque usted es de una disciplina impresionante. Esperemos. Pues. Bueno, pues maestro Henry, la despedida, ¿cómo es? Jaime, agradecer y felicitarlos de verdad por este trabajo que se ha hecho. Mire cuántos narradores, cuántos escritores han salido del seno de Entre Letras y que continúan en el oficio y además que son buenos escritores. De nuevo, felicitarlos a todos los que forman parte de la familia Entre Letras y hasta una próxima ocasión. Bueno, para comentarles finalmente, ya que lo dice Henry, y es que son cerca de 300 publicaciones que hemos tenido en estos 40 años y que realmente pues corresponden a cerca de 200 escritores, el 80 o 90% de la región, vinculados a la región, pero que también tenemos a grandes maestros. Fuimos, tengo el honor de haber descubierto, digamos, para la narrativa y haber sido el primer editor de Belio Rosero Diago. Tristemente, pero de alguna manera también con honor, el último editor del maestro Alfredo Molano, fue el último libro en vida de él, en el 2017. Triunfo Arciniegas, Juan Manuel Roca, John Fitzgerald Torres, etcétera, una serie de libros y de publicaciones de autores nacionales también muy importantes, pero aquí la prioridad ha sido los autores regionales. Y ahora que tenemos la plataforma digital, pues para que el mundo nos conozca. Muchas gracias.